Buenas noches a todos vosotros. Es que encima nos estamos poniendo bien. La gente está viniendo, la gente está llamando, hacemos el programa, va mejorando con grandes dosis. Me parece perfecto. Con Carlos, que ya es uno que viene casi asiduamente. Carlos, buenas noches. Jorge Barredo, un amigo mío bueno, y Pablo Nanclares, que es el árbitro escogido por el Gemelo, después de traer aquí con Mejuto y Eusebio, que fueron dos artistas. Yo espero que algún día tú vayas a ser tan bueno como ellos. Creo que eres tan bueno ya, además que hay que buscar la forma de ascenderte. Y bueno, sobre esto, entonces, bueno, voy a hacer con vuestro permiso, voy a decir una cosa, que el otro día viendo el debate público, yo tengo un amigo, bueno, tengo muchos conocidos, el que hablo en este caso fue un jugador que tuve yo, bien, un buen chaval, bueno. Y después como persona creo que es una persona excelente, pero sin embargo el otro día lo he visto decir unas cosas y me voy a decir quién es. Yo no tengo por qué guardarme de nadie, nada. Me pareció, oyendo el debate público, creo que es el mejor debate que hay de política, que lo hace Víctor, aquí en Asturias, es un debate muy bueno, muy bueno. Entonces, a una pregunta que se le hicieron a Rivi, a mi amigo Rivi, le hicieron que si el programa, que él cómo lo veía, porque a los políticos, todos estos, ellos aumentan una dieta de 900, me parece que son 900 o 100 o 1000 euros, no estamos hablando de lo que no cobren la mayoría de casi los españoles, o muchos en paro que están pasando jodido. Y lo veía perfectamente, claro, cobrar 1000 euros o 900 euros y después un sueldo, y que diga Rivi, que es defensor, que anda siempre defendiendo a la gente de abajo, que hay que darlo y que es una obligación. Mira, Rivi, hablaste de uno, que había uno antes, claro, ya sé yo quién es el que dijiste antes, yo si quieres te lo voy a decir. El único que mandaba antes era Pachu Melas, vamos a decirles cosas claras. Pero después nosotros vivíamos con una gente, o estábamos dependiendo, la mayoría, no había unos políticos que los conocí yo, tú ni eso conociste, pues yo lo conocí, al político mejor que había, que era don Francisco, era de Coyoto, tú no lo conociste, pero yo sí. Y había unos ciudadanos, unos señores, auténticos, verdaderos señores. ¿Por qué vamos a hablar, o podríamos hablar, de los Bullas, los Ladredas, los Tartiere? Llegabas a Gijón, los de Indurra, los Felguerosos, eran gente maravillosa y no decían nunca ni nada. Trabajaban nada más que a favor de lo que en sus beneficios, en sus negocios, está claro. Pero no me vengas ahora diciendo que un ciudadano que no se mueve de Oviedo, que tenga que ganar 1000 euros, joder, de dietas. No, que dietas que va a ver en qué empresas trabajan todos esos. Yo quisiera saber a qué empresa pertenecen todos. Alguno que me dijera, oye, es que yo trabajé... Es que no creo que lo saben ni ellos, las empresas. Bueno, vamos a dejarlo porque lo nuestro es el fútbol, pero lo mío es, como tengo muchos años, también me jode que me vengan con esas cosas, ¿vale? Vamos a hablar un poco de fútbol. Pero ¿era buen futbolista? ¿Eh? ¿Era buen futbolista? Sí. Sí, ¿Ribio? Sí. Hostia, sí, lo que pasa es que, bueno, y el que cuento yo cuando íbamos... ¿De qué jugaba? De extremo derecha, sí, y una persona excelente. Yo creo que el otro día ante Víctor se equivocó. Y el que estaba con él, como yo un arrimado de foro que se metió ahí, que no es político ni nada, ese no era nada. Porque no sabía decir que si estaba bien, no, está fatal, joder. ¿Cómo se puede cobrar una dieta un ciudadano que anda por Asturias, joder?
con un puesto de trabajo, y hablamos de unos sueldazos de miedo, no crees tú, no. Nosotros que hablamos de deporte, Sí. buen extremo era. Sí, bien, estaba bien, sí. Bien. También De entrar por banda, de ponerla, de hacer gol. Muy curioso, sí. ¿Tenía gol? Sí, bueno, Bueno, muy bien. era curioso, eran jugadores de tercera curioso, como Muy era bien. Triqui, como eran muchos. Después de eso de salir, pues iba a depender de muchas más cosas, tener suerte, en el fútbol hay que tener suerte. Y no hay más. Entonces vamos a hablar un poco de fútbol, la opinión vuestra, ¿qué os parece? A lo mejor empezamos con el Atlético de Madrid o con Madrid, las cosas que dices y que están bien o están mal. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que el Madrid se empeñó en hacer una liga mediocre, en sacar pocos puntos. Parece ser que no le va a dar ni para el segundo puesto, habrá que esperar. Y en no hacer excesivamente cosas buenas por esos campos de Dios, ¿no? Fue a jugar con el último, ya ves el resultado, ya ves la imagen y ya ves que esto no parece que vaya a mejorar mucho, ¿no? Encima la gente medio desquiciada, Kaká, el otro día en la Copa el amigo Sergio Ramos, por tanto, no sé, habrá que tirar al final del filial porque no sé si habrá plantilla bastante, ¿no? Sí, bueno, ya, eso del final, tú puedes opinar, tú... Pablo, opina yo de lo de... La parte que me toca es, por ejemplo, la expulsión de ayer de Kaká. A mí, por ejemplo, me parece increíble que haga esa segunda jugada sabiendo que tiene una amarilla. Y bueno, es un jugador que nunca da problemas ni nada, pero parece mentira que un profesional pueda hacer ese gesto cuando tiene una tarjeta amarilla. Bueno, Están desquiciados. Y luego, sí, sobre todo, vamos... Yo discrepo un poco de ti. La actuación del árbitro creo que es excelente. Pero lo que hizo el jugador, el contrario, no sé qué jugador era, me parece de una vergüenza de profesionales ahora en el fútbol. Porque tiró el balón, ¿no? Sabiendo que estaba cerca. Eso no se hace a nadie. Sí, pero era un barullo, pero el árbitro tiene que decidir Claro. algo. El árbitro hizo lo correcto. El árbitro estuvo en su sitio. Perfecto. Sí, el jugador contrario lo que dices es que fue a buscar eso no se puede hacer. A buscar esa tarjeta, claro. Ya que eres árbitro, te quería preguntar si en ese momento el árbitro no puede... pues decidir que fue una acción rápida, porque una expulsión es que no cuesta... yo por lo que pude ver, no hubo... Le dio tiempo, porque aquí de lo que hablamos es de que al jugador le dé tiempo a marchar o no para poder sacar. Y es que además hace 2 o 3 gestos Kaká con la pierna, con lo cual se ve de que no hace el gesto de marchar, de que es realmente el que quiere estar ahí. Eso es lo que tienes que valorar en ese momento, Claro, si al jugador le da tiempo a marchar o no. Recuerdo, creo que el año pasado, hace 2, con Van Persie también, que lo expulsaron en una semifinal o cuartos de final contra el Barcelona. Fue por esa misma razón, que fue pues por desplazar un balón cuando ya había pitado el árbitro. Creo que al final lo suspendió, lo expulsó. Entonces... ahí pues el árbitro, pues son situaciones que al final no es una entrada violenta, pues no es el cortar una posible acción de gol. Entonces ahí yo ya te preguntaba, hay árbitros que incluso, bueno, pues por ejemplo, ese caso igual es muy claro, pero igual despejar o desplazar el balón unos metros, hay situaciones en las que sí que sacan tarjeta, pero otra situación en la cual te puede costar una expulsión, dejar un equipo con 10, al final, que muchas veces lo escucho, el espectáculo, al final 11 contra 10 ya no es lo mismo, ya son situaciones. El árbitro, ¿hay alguna vez, no sé si te pasaría, que igual pues haces un poco la vista gorda para... El problema es que te va a reclamar el otro equipo. Claro, entonces ahí te tienes que, lo que dice el reglamento, y luego después sí que queda a criterio tuyo si tú crees que al jugador le dio tiempo a marchar o no le dio tiempo a marchar. Yo creo que en el caso de Kaká se vio claramente que el jugador quiso, o sea, no marchó, hizo el gesto de quedarse. Yo como jugador comprendería eso. Yo si soy del otro rival, si soy rival, como árbitro te puedo decir que son tarjetas que fastidian mucho sacarlas. Yo me gustaría más seguir con que el otro equipo siguiese con 11 que perder o que tener que jugar contra 10 por ese motivo. Si es otro motivo, pues que corta pues una jugada clara de gol, bueno, eso son ya situaciones más normales, pero algo que es
yo creo que es un poco instintivo del jugador, que bueno, pues sacas la pierna para parar el balón, que al final casi no te das ni cuenta de la repercusión que tiene, que al final, bueno, pues es gente que lo tendría que saber, pero en ese momento al final, oye, todos somos personas. Pues yo estoy también en contra tuya también, porque eso es más de educación, de lo que llena tu carrera, educación. Y en el fútbol es que hay una cantidad de gandul. El fútbol es una vergüenza ya total, ahora total. Hay un reparto de lo que lleva la primera división. El fútbol se distanció total, todo, nada más que y un circo con unos payasos ahí puestos, gente mala, egoísta. Es Pero si tenemos la mejor liga. Que tenemos la mejor liga. Pero la mejor liga que hay una trampa, joder, ¿no me viste el otro día ahí dando los premios? Esos premios que ellos dan, el mejor de Europa, el mejor, unos rollos, aquellos ahí, todos aquellos vividores, los países sin un puto duro, llegues a los campos de abajo, no hay un duro allí, tienen esperres por un lado, por otro, todo van, todo, fiesta, y venga aquel y aquel, pero oye, chico, pero ¿qué pinta este? Si ya jugó hace 90 años y todavía sigue chupando de la guitarra, ¿qué, joder? Yo estoy de acuerdo también contigo en ese aspecto, lo que pasa que, bueno, al final es lo que demanda la sociedad, es pan y circo, es igual que hace en Roma antes, pues había el gran circo romano, iba la gente que pues no tenía para comer, pero era como pues para pasar el rato y la gente estaba pues a sus cosas y estaba entretenida. Y el fútbol al final es eso, es entretener a la gente, y hoy es un negocio. Bueno, y vende. Hasta cierto punto. Oye, pues yo voy a otro fútbol, yo voy a ver en segunda vez y quítese los 2 o 3 equipos que hay como lo Oviedo, que es una puta trampa también, y que está todavía pensando en que puede llegar al circo ese. Pero los demás equipos yo no veo nada de esos rollos, veo lo normal. No obstante, en el tema es extraño, en el tema del fútbol es extraño, por ejemplo, que no, en el caso que habláis, que no asuma alguna norma del entorno del deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí el que la tiene totalmente asumida y es extraordinaria es el balonmano. En el momento que pita el árbitro, el balón se queda donde está. Y eso el fútbol no lo admite, porque además no es solamente que desplaces el balón, sí que normalmente, sino que hay muchas veces que un jugador se lo va pasando a otro, un compañero a otro y tal, hasta que te posicionas. Y en baloncesto, también. En todos los deportes. Pero fundamentalmente en balonmano, además tiene una dureza terrible, porque es una sanción fuerte y es una sanción de una exclusión, efectivamente. Sin embargo, en el mundo del fútbol, dejar eso a la interpretación del árbitro es meter al árbitro de nuevo en un lío. Lo mismo que es meter en un lío que el árbitro lleve, por ejemplo, el tiempo. Yo no entiendo muy bien por qué el cuarto árbitro, que tiene que tener una función, no lleva el tiempo. O sea, no tiene por qué el árbitro principal estar diciéndole 3, 4, tal. Yo creo que tienes que darle alguna labor, ¿no? No, el tiempo lo llevan todos. Sí. Después, pero ¿quién manda en cuanto al tiempo añadido? El árbitro. Pero a ver, el tiempo lo llevamos todos y bueno, el árbitro es el que decide el tiempo añadido. Vale, tú lo que dices es que por qué ese tiempo añadido lo decide el árbitro, ¿no? Porque se supone que el cuarto, se supone que el árbitro está pendiente de excesivas cosas ya. Tienes un cuarto árbitro y si te vale simplemente para sacarte una tablilla con el 15 y con el 13, no entiendo muy bien, independientemente de que, claro... Sí que existe eso, que pues hay una mesa que se encarga de los tiempos, pero bueno, también la situación es diferente porque el baloncesto, bueno, cuenta de posesiones, es un tiempo ya más difícil de controlar. Esto es a tiempo corrido y entonces de alguna manera tienes que valorar el tiempo que se ha perdido en una lesión o el tiempo que se pierde en las sustituciones, que es, según el reglamento, es en lo único en lo que puedes añadir tiempo. Tú, por ejemplo, en el tiempo que se tarda en sacar una falta y todo eso no es tiempo perdido. Pero tú entiendes, Pablo, que como aficionados nos sentimos engañados. O sea, que un partido de 45 minutos dure 23, 24, 25 minutos jugados, eso hay forma de cortarlo. Hay forma de no engañar al espectador, hay forma de que el contrario esté tranquilo, hay forma de ayudar también al árbitro, porque evidentemente tú cuando vas perdiendo, si sacas 3, Pablo, bueno, pues tienes unos líos, unos insultos, que si tenías que haber sacado 8, que tal. Sí. ¿No crees que el fútbol debe llegar definitivamente a un tiempo real jugado? Es decir, 30-30, 35-35, pero a partir de ahí le quitas mucha historia, mucho árbitro, saque tarjeta aquel que está perdiendo el tiempo, que tal, que se está riendo de ti. ¿No os quitaría mucha presión?
Yo creo que tal como es el juego del fútbol, si hiciéramos eso se alargaría muchísimo el partido, ¿eh? Yo creo. No sé si se han hecho pruebas o no, pero yo creo que sí, que se alargaría. Hombre, Sí que puedes, por 45, ejemplo, por supuesto. pues poner 30 minutos y que Claro, sean 30. pero Lo que 30 pasa es que bueno, reales, ya cambiaría la esencia del deporte. Es un poco... Yo lo que sí que, pues alguna norma sí que se podría añadir. Por ejemplo, las expulsiones. Podría haber exclusiones, por ejemplo, que sería, oye, interesante. Igual que hay en fútbol sala, pues en fútbol, en baloncesto y demás, pues hacer algo parecido en fútbol, pues para que, oye, que no pase el caso de un equipo, bueno, que se está jugando lo que sea y que por un error del árbitro, que es una persona que falle igual que el portero, que el delantero, pero bueno, al final, pues que no se vea tan perjudicado el equipo y que al final no se hable tanto del árbitro, porque ese error, pues al final se puede cometer y esa exclusión, pues haría que, bueno, pues que no esté muy tratado ese tema y que no dediquemos 2 semanas a... Claro, es que expulsaron... La esencia que dices tú del fútbol es eso. Claro. La esencia del fútbol efectivamente es esa, que durante los 15 siguientes días tú puedes hablar de un error, de un fallo, de un tal, claro, porque si no le puedes perder la esencia del fútbol. Pero yo donde no considero que esté en la esencia es que tú me robes al espectador de 45 la mitad, porque un tío está fingiendo una lesión. Porque en los últimos minutos todo el mundo sabe, dice, aquí a partir del minuto 20 no se juega ya. Los entrenadores siempre dejan caer esa frase de decir, hostia, no tengo gente veterano. Cuando hablas de gente veterana es porque no supieron matar el partido para decir cómo hay que fingir, cómo hay que tal. Pero entonces, supongo yo, perdona que te interrumpa, que esto hace 20 años era igual. Seguro. No sé, y hace 30 y hace 40. Seguro. Yo creo, y cuando se inventó el fútbol también sería igual. Entonces yo creo que es un poco eso. Pero yo creo que hay veces veces que sí que se aprovechan ya lo que me parece, pues que tiran balones al campo para perder tiempo y todas esas cosas. Es que yo en el mundo del fútbol no me gustaría que cambiase ni que el árbitro tenga que consultar un vídeo ni historias de este. Creo que no, que va con el fútbol. Pero sin embargo hay ciertos detalles que influyen al espectador que son importantes, que no te sientas engañado con un tiempo. Tú cuando vas a un terreno de juego no sabes realmente los minutos que van a jugar, cómo van a... Joder, yo creo que hay alguna norma que se puede cambiar. Y en el único tema que los ayudaría y que está ya el tema es el de los goles fantasmas. Lo demás, el árbitro tiene que decidir. Es que es muy fácil eso, muy fácil. Yo llevo mucho tiempo viendo, porque yo ya lo vi. Yo vi expulsiones temporales. Pero yo reconozco, y el otro día en el programa que habíamos hablado aquí, de la Morena, había tarjetas de 2 minutos a esos niños, ahí, 2 minutinos. Punto. Lo primero que hay que hacer aquí, la cúpula de esos de arriba, todos esos que llamo yo, vividoríos, golfantes, todos estos que van a los palcos, que todo está bien, ¿no? Igual que haya corruptos, que no haya corruptos, hoy por ti, mañana por mí. No, mira. El deporte es el deporte siempre igual. Si nosotros estamos hablando aquí y admitimos que el baloncesto, el hockey, el balonmano, los jugadores, que son iguales que los futbolistas, iguales, son deportistas. El primero que hay que empezar a hacer, oiga, a los futbolistas, mire usted, cuando empieces a dar vueltas así, sí, eso, ras, fueses en baloncesto, te meten por ahí y por abajo, y vas al balonmano, te meten igual. Primero, llamar, poner las cosas en orden. Mira, los árbitros son sagrados, equivocados o no equivocados, y después ya diremos que van a bajar o van a subir, pero eso tiene que ser sagrado. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar, empezar a coger, oiga, señores futbolistas, miren ustedes, mañana, a partir de mañana, el que haga una trampa, el que haga tal, es en vez de un partido mete usted 10, el otro día al del Madrid le metieron 5, pues no pasa nada, pues, oye, 5, pues me parece muy bien, pero si claro, al día siguiente viene otro y metes, oye, ya lo viste, 5 no, métote 10 para que aprendas a no hacer trampas y a valorar lo que lleva el árbitro. Mientras no se valore a los compañeros, a los contrarios, que seas un paisano, y dices, vamos a hacer las cosas como hay que hacer, con respeto. ¿Entiendes? Y lo que diga el señor árbitro está dicho. Y que no haya trampas. Cuando empiecen así y el jugador sepa dónde está metido, pues eso sería demasiado. Y yo, por ejemplo, en el arbitraje, yo admito, quiero yo decir,
Las expulsiones temporales serían maravilloso. No, pero depende en qué circunstancia. Entonces. No, entonces no. Porque un último futbolista, si pega una patada a otro, cuando va derecho a gol, y tú y sacas una temporal, va a hacerlo de forma permanente. Espera. Porque está... Espera, que no me dejas... Bueno, eso ya existió antes de haber esa nueva normativa. Mira, Hay que, ojo, eso se creó la normativa. Mira, hay expulsiones temporales, Sí. hay tarjeta, hay expulsión, y otro por él, el espectáculo. Si tú vas a un partido de fútbol o a baloncesto y tú pagas una entrada, el espectáculo tiene que continuar. No hay ningún deporte que quede uno con menos. ¿Por qué ahí en el fútbol queda uno con menos? Ya se ha jodido el partido. Ninguno. Otro. Si encima lleven a 19 o 20 cachorros allí, ¿para qué lo lleven? Para gastarles perras. Nada más. No, ponga usted otro. El cuarto árbitro tiene que tener poder. Oye, cambiado, vale, expulsado, fuera. Eso. Y después, en el juego, que fuese un poco más arriba. Igual que el baloncesto, hay 3 segundos. En el fútbol, en jugada continuada, nada más que sale la pelota, por aquí, empieza uno a salir y se la engancha ahí arriba, y porque fue más rápido, más vivo, más listo, eso es jugada. Y nunca el árbitro se metería con nada. Los árbitros serían como en todos los lados, el mismo respeto para baloncesto que para el fútbol, que para todo. Hombre, para mí. El respeto, por ejemplo, en baloncesto, yo estoy pensando, en baloncesto tienes la técnica que hace que si, bueno, pues tú hablas más de lo normal, te piten una técnica, pero esa técnica ya conlleva que el otro equipo tiene la posibilidad de sumar pues, un tiro libre, que al final son puntos, pero en fútbol, claro, ¿cómo vas a decir, oye, te pito una técnica, ¿qué vas a hacer? Al final es difícil, y sobre todo eso que propones es buena idea, pero cambias mucho la esencia. Sería un cambio brutal. Cambia la esencia. Hablar una semana entre los dirigentes a partir de mañana, pum, ping, y ya está. Las jugadas esas que hablo yo de fútbol, eso en el fútbol te lo ves, pero bueno, una milésima, que ese ciudadano, el árbitro línea que se equivoque, después llega el periódico, se equivocó, lo vio o no lo vio antes, pero si eso no pasa nada, en jugada continuada, el espectáculo, para que sea un espectáculo bueno, cuando tú ves en baloncesto, y claro, estás allí tocándote los cojones aquí debajo del aro, y viene el árbitro, Pero bueno, esas normas ya claro, y duda y carrera. El inicio del baloncesto ya sería demasiado. Yo de las últimas que se aprobaron, que creo que son totalmente, que es muy injusta para el mundo del fútbol, es la de penalti y expulsión. Creo que siempre hay que intentar, no puedes sancionar 2 veces la misma jugada. Entiendo que un penalti ya es una situación durísima para un equipo, y sancionarla con una expulsión, primero es quitarle protagonismo al portero, porque tiene que hacer su labor, y evidentemente cuando sale Pablo sale por todas, y que muchos porteros acaben en la calle, me parece muy injusto. Bueno, en función de la situación, yo creo también que depende, porque yo recuerdo también el Mundial, creo que fue un Uruguay-Argentina, Ghana, creo que fue, que Luis Suárez hizo una parada en el último minuto, entonces los expulsaron a Luis Suárez. Si metía gol Ghana, estaba clasificada, y paró el portero el penalti, jugaron la prórroga y pasó Uruguay a semifinales. Entonces esa situación, que era cuando no existía la expulsión, claro. Lo expulsaron. Lo expulsó, claro, sí, porque pero si planteamos lo que dices tú, que no lo expulsan y para encima falla el penalti, sería ya una situación que demasiada ventaja para... La posibilidad de evitar un gol siempre tiene que ocurrir, siempre ocurrió, siempre, sea un defensa que le echa la mano, o sea un portero evidentemente que arrolla muchas veces. Yo considero que si es una falta, si es una falta, bueno, pues igual es acción de juego y ahí habría que levantar un poco la mano y no expulsar. Pero un caso igual que puede ser, pues lo que te digo yo, hizo Luis Suárez, hizo una parada, pues ahí yo sí que creo que sería conveniente expulsar. Pero otra cosa es una acción pues de fútbol. Vamos a ver, todos los dirigentes el otro día en el Balón de Oro, para darle el Balón de Oro a un jugador. Faltaba Mourinho. Todos aquellos. Mourinho tenía mucho trabajo. Un sinvergüenza. Mourinho es un comercial, no es entrenador. No, entrenador no. ¿Qué va a ser Mourinho? No tiene idea como entrenador, te digo yo. Ya sabes que lo llevo diciendo toda la vida, Toda la vida llevo yo. Mira, ese Mourinho podíamos mandarlo para Vía Carisa allá adelante a comer ahí, estaba de puta madre, vete a comer ahí y déjalo del fútbol.
Pero no tiene idea, ¿eh? Sí, yo para mí no tiene idea, ¿eh? Pero bueno, yo lo que quiero es hablar de que el fútbol se mejore, que los árbitros, a mí me jode ver con el árbitro tiene que estar siempre jugando con el bien. Pero bueno, si yo veo los demás deportes y salen como reyes, joder, los árbitros de baloncesto dándose la mano, con los jugadores, con todo, y estos lebrelucos, ahora empiecen para que al final quieren darse un poco la manuca y tal, primero cagándose la madre que los parió con trampes y con bobas y después, bueno, la manera Pepe Luis, no. Hombre, yo creo que sí que les dan a los demás árbitros. Lo que pasa que es también la repercusión del deporte. Yo sé, cuando ves un partido de balonmano siempre escuchas las retransmisiones y muchas quejas cuando van los equipos españoles a pitar a Alemania, pues sí, siempre tienes la duda ahí que ahí te van a meter un poco de atraco, siempre juegas un poco en contra. Y seguro, y la gente se queja. Lo que pasa que la repercusión no es tanta de balonmano que de fútbol. Yo creo que es que todo el mundo sabe de, claro, entonces cree saber de las reglas de juego, cosa que no pasa en otros deportes, y eso se nota mucho en el ambiente de la grada, en la gente en el fútbol. Claro, es la repercusión, claro. Todo el mundo sabe de fútbol, pero de balonmano, yo no sé las normas de balonmano. Entonces, bueno, pues puede ser falta, puede no. No se sabe igual, ¿no? Pero yo no tengo ni idea de baloncesto, a mí gústame, pero yo no tengo ni idea. Nada más que sé que hay un paisano que si está ahí un cacho, 1, 2, ¡pum! 3 segundos. 3 segundos, fuera. Lo jodiste, amigo, ¿qué haces aquí parado? Ya te piten falta. Y fuera, yo lo demás veo respeto nada más. Una pregunta muy complicada, que parece simple, pero es muy complicada. ¿El árbitro es un deportista o es un juez que necesita el deporte? No, a ver, el árbitro es deportista, juez, cronometrador. No. Pero primero, ¿qué es? No, ¿Es nos sentimos un deportista? totalmente deportistas. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Somos deportistas integrados en el deporte y además nos gusta que nos traten como deportistas, sin ninguna duda. Eso es algo que se traía de hace años, no se nos consideraba deportistas y bueno, eso es algo que nos ha costado muchos años, el que se nos integre como deportistas. Entre otras cosas, además, porque el nivel físico que tenemos ahora, vamos. Ahí no, ya te digo que una cosa es ser juez, que necesita el deporte para su tarea, y otra cosa es ser deportista. Es una frontera, yo no acabo de verla. Yo si la tienes clara, fenomenal, pero te quiero decir que no es sencilla. A mí me cuesta, Entiendo lo que quiere preguntar. Bueno, nos sentimos deportistas y bueno, y luego después jueces, pues claro. y jueces, pero sobre todo deportistas, en el sentido de que queremos que nos traten como deportistas, igual que tratan a un jugador, igual que a los jugadores les dan premios o les dan, nosotros queremos que queremos sentirnos integrados en lo que es el mundo. Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Por qué el otro día aquellos comedores no llevaron a los árbitros? Luego nuestra función, aparte de tal, es dirigir y ser juez y todo eso. Pero sobre todo que se nos integre como se integra a los entrenadores y como formamos parte esencial del fútbol. Si en el tema físico, si en el tema de considerarte deportista es porque físicamente ahora andáis bien, totalmente de acuerdo, ¿no? Además yo creo, y lo hablamos un día con Eusebio fue pionero en presentar el árbitro un aspecto físico impecable. Es decir, era un hombre, pues un deportista puro y duro, ¿no? Que andaba, era un atleta, ¿no? Luego ya vino Manolo Díaz Vega, que era un atleta también, vino Mejuto igual, vino César igual. Hablamos de la gente de arriba, hablamos de la gente de arriba. No, pero físicamente, evidentemente, entrenan, entiendo que entrenáis prácticamente como un futbolista, prácticamente el mismo tiempo, prácticamente los mismos días. Sí, nosotros tenemos unos planes de entrenamiento igual que un deportista, ¿no? Duros y unas pruebas físicas muy duras y cada año más duras. Eso es labor del director técnico, que es Manuel Díaz Vega, que es el que nos lleva árbitros de primera, segunda y segunda B. Y hay una labor física, tenemos unos preparadores físicos en Madrid y hay una labor física impresionante. De hecho, se puede ver... ¿Tenéis también alimentación o no? ¿Nutrición? Sí, tenemos médico. Cuando tenemos las charlas en Madrid nos dan charlas de alimentación, nos miden la grasa corporal, nos hacen analíticas.
Ahora mismo nos tratan como deportistas de élite. Nos reúnen cada poco en Madrid, a principio de temporada en Santander, y bueno, nos hacen todo tipo de pruebas, de test, de todo tipo. Nos tratan como deportistas profesionales. Sí, yo estoy de acuerdo, yo eso lo sé. Yo sé que son currantes que van a entrenar, que trabajan. Lo único que nos falta es que los organismos de arriba, de los palcos, esos vividorillos que están ahí, siempre columpiándose en lo fácil, que llegue un momento en que digan, oiga, vamos a hacer las cosas bien. Las cosas bien es comparar a los árbitros que son jueces, lo que tú estás diciendo, deportistas. Entonces merecen el máximo respeto como sea, porque todos los deportes, en ninguno, el árbitro está mirado como, aquí está con lupa, y un cabrón, y un esos que no sé qué, pero oye, chico, joder, déjalo. Es que esto, y tú ves a cualquier deporte y nadie se mete con nadie. No, y es muy difícil. Al árbitro Gemel le hizo mucho daño muchas cosas, pero también le hace daño el organismo arbitral, porque yo no entiendo cómo una radio o una televisión pueden tener un árbitro intentando juzgar a un compañero cuando hace 3 años, cuando hace 4 años ellos estaban en la misma tesitura. Y son tan contundentes, son tan contundentes en las afirmaciones que asusta. Asusta porque no es sencillo. Tú cómodamente sentado 14... pero prácticamente son todos. Un poco siempre intentan justificar y bueno, pues en la situación hay otros que son más contundentes. Hay que, gente bueno, muy excesivamente radical y contundente, radical, terrible. Sí, eso está claro. Pero el que más, el que menos, si ve una cosa mal, nunca se pone en la piel del compañero. O sea, va por él. Hay alguno que sí que ¿tú se crees? pone. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, el que es el de la COPE, ¿no? ¿Cómo es? José Francisco Pérez Pérez Sánchez es algo así. Yo creo que este es un poco más liviano, es más tranquilo, pues bueno, pues si no es tan excesivo como otros que sí que dicen que se equivocó porque está mal colocado, porque no sé qué, porque tal, y luego incluso se elevan ellos porque yo no haría esto, no sé qué. Sí, claro. Es un poco. Yo creo que quien empezó la broma esta, que fue seguramente José María García, la broma de los árbitros. Evidentemente yo recuerdo, siempre hacían, en la presentación del árbitro, siempre hacía un pequeño recorrido y al final siempre acabas diciendo, un poco caserillo. Y yo, joder, hostia, de mano ya, el fulano ya te encasillaba y ya, era complicadísimo. Que no son nadie, que la FIFA y el otro, te lo viste el otro día. ¿Dónde están los árbitros? ¿Por qué el estamento de árbitros no tiene ahí para decir, oiga, aquí hay un árbitro bueno, un 8 segundo, un tercero, como y un delantero y un portero y lo que sea? ¿Por qué no están allí? Porque son los dirigentes los que los tienen allí azambados para que ellos den caña. Si los dirigentes los pusiesen en su sitio, y hay que respetar como en cualquier deporte. Oye, no hay ningún árbitro, en ningún deporte, excepto en el fútbol, que se hable de ellos. Hombre, ninguno. Sería buena idea el reconocerles, por ejemplo, cada año, pues reconocer el que tuvo mejor trayectoria. Bueno, y es que difícil se también pueda meter separar. en ello. Hay una clasificación, Se hará, pero bueno. Hay una clasificación a nivel de informes. A nosotros nos pero informan bueno, de régimen interior. Claro. Eso, de régimen interior. Es lo que se refiere un poco es a dar un poco más de... que se den más de cara al público, claro, que oye, que pues, nadie se pueda meter con vosotros. Reconocer sí, de cara. Que tú ves un partido de baloncesto y a ti llega cualquier zumbao por ahí que no sabe pegar ni al balón. ¡Árbitro, qué pitaste! Cago en tu huela, cabrón. ¿Qué haces tú aquí? Si tienes la pelota para meterla y no la metes, bobo. ¿Quién es tú? Eso en el deporte pasa, en el resto del deporte pasa. Hombre, yo creo que pasa, pero en menor medida. El fútbol tiene demasiado. Hay muchas acciones que están pendientes del árbitro. O sea, además de la interpretación. Por ejemplo, el contacto. El contacto, lo que para ti es falta, para mí no. El jugador se queja, el otro no. Hay que empujar más, hay que empujar menos. Es simpático cuando tú ves una situación complicada en un área y alguien dice: hostia, es que no hizo lo suficiente para ser penalti. Hostia, lo suficiente. Hostia, claro, sí. Medir lo suficiente se complica mucho, ¿no? Pero una cosina que se me está ocurriendo, Pablo. ¿Tú pitaste alguna vez con los jueces de área?
No, pero ¿Crees que ayuda o no ayuda? Hemos hablado en Madrid de esa... ¿Ayuda? ¿Te confunde? ¿Te puede llegar a confundir? Bueno, a ver, las directrices es que ellos solamente te pueden pasar información a través del pinganillo. Ellos no toman decisiones, digamos, no tienen gestos, vamos, para tal. Es todo a través del pinganillo. Te pueden ayudar porque, bueno, están ahí cerca de la jugada. Pero el sistema de diagonal, lo que se defiende aquí en España, lo que defendemos aquí en España es el sistema de diagonal, que yo no sé si os dais cuenta que, bueno, más o menos corre desde una esquina hasta la otra en diagonal, siempre dando la cara al asistente, o sea, dejando el juego por entre el medio y dejando la cara al asistente de enfrente. Y de lo que se trata es de que si físicamente, que es lo que tratan aquí, si físicamente estás bien, de llegar y entrar en el área lo más posible. Tú cuanto más estés dentro del área, aunque sea un contraataque, mejor ves la jugada. Entonces puede ser que con una buena condición física que no sea necesario el juez de área. Bueno, eso es lo que se defiende aquí. Para eso hay que tener muy buena condición física. Tú hace 3 semanas o 4 que estuviste aquí dijiste una cosa y yo en el fútbol lo admito todo. Y dije, yo voy a fijarme. Y me fijé con los equipos de los ingleses. Y es verdad que el árbitro está mucho más lejos, pero creo que está muy bien colocado. Porque no hay que estar tampoco encima bien. Desde una distancia prudente se ve todo bien. Para mí, el arbitraje nada más que depende del complejo de lo que tenéis como directivos fuertes, de ir cambiando las leyes. Es decir, igual que aquellos deportistas, quiero que los míos sean iguales, ¿vale? Y a partir de mañana empiece, mano dura. A estos, nada más que ellos metas a 1 4 partidos bien metidos, se ponen en su sitio, cuidadito, empieza. Sí, es que el problema del respeto en el arbitraje no lo hay, sobre el de los jugadores, Pacho, nada más, a mí. Y cambiar 2 o 3 cosuques que hay, muy pocos hay. No obstante, Gemma, en el fútbol inglés o pones uno de cada lado o es imposible llegar a todos los sitios, porque el desplazamiento tan largo, el desplazamiento tan largo que se produce te mata. El fútbol que te viene bien aquí es el del Barça, que está un cacho por el mismo lado, pero si no... Esta semana uno pegaron y así un poco en el tobillo y empezaba a darse vueltas con la cabeza, parecía que estaba mareado, joder. Oye, no, mira, chavalín, no quiero engañar a nadie, punto. Son las leyes de arriba, son las leyes. Manda más la federación que el comité de los árbitros. Si mandasen igual, es el mismo estamento y no lo mueve nadie. Punto, a partir. Vale. Bueno, vamos a ir un poco a publicidad. Mira donde tenemos la Costana. Joder, hay que ir a la Costana algún día allí. Hace una semana que no vamos. Hay que ir poco a poco. Bueno, vamos a ir un poco a publicidad. Vamos un ratito. Que van a poner ahí la hierba buena. Mi amigo es de la confitería, Taulfo, joder, tengo ganas de entrar, estoy miedo de venir aquí el cabrón de él. Somos los mejores, ¿eh? Vía Carisa, hay que ir allá adelante. Soy un pueblo ¿qué sí dónde ir? Donde Jesucristo va el gemelo mío, va. ¿El gemelo tuyo? Mira. Ahora sí, que ahora que viene el invierno, que vayan al Principado, sí. Hay que cambiar, Sí, hay que cambiar, guay. ¿Tú cambiaste ya, Jorge? Yo hace poco. Ah, sí, bueno. Muy bueno, hace poco. Muy bien ahí. ¿Pero en dónde? Pero bueno, hay que cambiar. ¿Bien dónde? Joder, ¿dónde? Que lo digas, ¿dónde? Ahí aparecemos, Ahí aparecemos en Autocenter, Hostia. ¿Calle? En la calle, ¿cómo se llama la calle esta? ¿Cómo se llama? Río Caudal. Caudal. Ahí estamos. Bueno, vamos a publicidad un minuto, ¿vale? Bueno, vamos a seguir la tertulia y está interesante. Tenemos que seguir un poco, después hablaremos. Pero ahora tengo aquí a Jorge. Bueno, Jorge lo traje porque es profesor de educación física. No, voy a decir la verdad, primero llamé a Pons.
Pues, no puedo ir, Jaime, no sé qué pasa. Que Pons fue para todos nosotros, los equipos más viejos y más todo, fue un crack. Siempre pedimos ayuda. Y, sí, que ahora está colaborando con... Sí, debe de andar, pero poco. No lo valoraron todo lo bueno que era. Y entonces, bueno, yo recuerdo también a Freddy Valdés, que fue eso, y ahora, pues el Mireño, que es profesor de educación física. Pues vamos a hacer unas preguntines. La educación física, ¿qué tiene que ver en el deporte en general? ¿Tú? Bueno, yo primero voy a diferenciar, claro, una cosa es la preparación física y otra cosa es preparación física en fútbol, hablamos, y otra cosa es la educación física. A ver, mi labor es de profesor de educación física y ahí lo que buscamos un poco es inculcar la práctica o el hábito de práctica, actividad física en los chavales, más que nada porque al final, pues los estudios, bueno, pues están diciendo que más del 50% de los alumnos, por ejemplo, solo practican actividad física en las clases de educación física, que son al final 2 horas, que esas 2 horas entre uno y otro, al final es muy poco tiempo a la semana. ¿Y eso qué lleva? Eso lleva problemas, obesidad, lleva, bueno, pues sobrepeso, obesidad, lleva enfermedades como diabetes, riesgos cardiovasculares, etcétera. Entonces, un poco va por esa línea. Además, hoy en día, bueno, pues está diciendo el gobierno, pues salió hace poco, bueno, a ver si practicaban actividad física. Yo creo que... ¿Y cuál es la ideal? ¿Cuál es el tipo ideal? Mira, hay un vídeo que, bueno, recomiendo, que es 23 horas y media. Y eso quiere decir que un día son 24 horas, 23 horas y media. Pues se está diciendo que media hora, dedica media hora de actividad física diaria. Con media hora sería suficiente. Y esa media hora, bueno, ese vídeo es muy explicativo y ya te dice pues todos los beneficios que conlleva esa media hora, que esa media hora ya no tiene que ser una media hora de carrera ni de... es de lo que quieras, puede ser el simple hecho de caminar ya es una actividad física, o habla también el simple hecho de bajarte una parada de autobús antes y caminar un poco más, pues poco a poco ya vas, ya te conlleva ese nivel que necesitas de práctica actividad física. Nosotros, los profesores de educación física, aquí en Asturias hay bastante nivel y se está trabajando mucho a través del colegio de licenciados y demás. Y bueno, pues lo que se intenta siempre aumentar una hora de educación física, pero bueno, eso va a ser difícil porque bueno, pues hay unas materias y demás, es difícil meter una hora más de educación física, entonces lo que intentamos es ir por otro lado y es inculcar al alumnado de práctica actividad física. En relación con la preparación física ya es otro tema, ya una cosa es educación física, los chavales hay unos que quieren actividad física, otros que no, y en preparación física ya es cuando es fútbol, pues en el fútbol ya todos los chavales se supone que tienen la predisposición de mejorar, de estar allí, entonces ya es un poco más, es mejor. Yo también, yo también, por ejemplo, en educación física, uno de los problemas es ese. Yo, por ejemplo, nunca practiqué actividad física, soy torpe. Y yo digo, bueno, no eres torpe, lo que pasa que no diste con el deporte, porque si tus padres te metieron a fútbol y tú no eras capaz de jugar a fútbol, pero igual podías jugar a balonmano, podías correr, podías jugar a baloncesto, podías practicar cualquier otro deporte. Ser árbitro. Nadar, ser árbitro. Entonces, al final en clase lo que intento buscar es que practiquen actividad física y que sepan que hay muchas posibilidades. Y una de ellas es seguro para cada alumno, cada alumna tiene una actividad física que es para él o para ella. Entonces es lo que hay que buscar. Luego ya, bueno, el tema de la preparación física ya es otro tema aparte. Ya, bueno, pues yo ya al final me dedico más a la educación. Me gusta más la educación, aunque siempre tengo mi vena de preparación física, del tema de rendimiento. Ahí sí que me gustaría entrar y bueno, y algo leo y demás. Y mucho del tema de preparación física, sobre todo yo creo que es mucho psicológico, mucho motivación. Si motivas bien a los chavales, a tu grupo, a tu equipo y demás, al final yo creo que puedes conseguir... Bueno, lo que pasa es que yo entiendo, resultados. Entiendo que los críos cuando tienen esas 2 horas durante la semana de educación física, ellos que vienen normalmente de un poco estrés de las demás materias, más que hablarles de preparación física, les gusta a lo mejor echar el típico partidín, el típico, entiendo, ¿no? Que crees que hombre, también eso suple un poco, o eso debería ser, además de... A ver, hay que cambiar un poco la tendencia.
que no es, o sea, yo, bueno, siempre dicen, venga, hora libre, no sé qué, no. Yo no les dejo hora libre. Lo primero, que si les dejara eso, yo no les digo hora libre, no, es actividad física libre. Es decir, pues una actividad física libre, pues tú puedes jugar al fútbol y oye, y esa media hora que reclamas, pues sí se cumple. Pero yo lo que intento es diferentes actividades. ¿Por qué? Pues porque normalmente los que quieren jugar al fútbol son los que juegan al fútbol en la tarde. Entonces, al final, después pues va a haber una diferencia y unas diferencias de nivel que hace que los que tienen poco nivel, pues al final odien más la actividad física o el deporte porque solo lo asemejan al fútbol, pues porque es el deporte rey en España. Entonces yo lo que intento es practicar diferentes deportes. Hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo parkour, que es pues de saltos, de desplazamientos, y a los chavales les gusta, y ves chavales que nunca hacen nada, que dicen, hombre, pues sé saltar, sé coger un balón, sé trepar por una espaldera, sé... Entonces Pero es un poco despertar eso, despertar el... Te voy a decir una cosa respecto al deporte rey, y por eso es el deporte rey en los países pobres, en todo África, porque se necesita muy poco para jugar al fútbol. Se necesitan muy pocas cosas para jugar al fútbol, ¿eh? Bueno, pero se necesita un balón y poco más, ¿no? Porque correr, luego ya valen los jerseys, claro, para poner de portería. No se es por eso. nada. No, pero no, lo que para los te deportes quiero decir que mucha gente dice, ¿por qué se juega al fútbol? Porque evidentemente se necesita muy poco para poder jugar al fútbol, incluso pero poca lo que gente, hay que ¿no? hacer un poco es despertar eso, es que hay muchas posibilidades en la práctica de actividad física y que, bueno, pues que se requiere bien poco y que, bueno, pues es un poco mostrarles a todos y todas que tienen posibilidades. ¿Qué clase de preparadores hay en el fútbol? De los niños de abajo. Bueno, ahí es otro aspecto que sí que ahora que me recuerdas me gustaría tratar, que es un poco pues entrenadores que hay en la base y demás. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos en este país es la base, y es que ves cualquier partido de fin de semana y ves espectáculos, bueno, lamentables. Entonces, yo creo que ahí tendría que hacerse un cambio radical, y la base, sobre todo entrenadores y demás, tienen que tener en mente que al final son educadores, porque están tratando con chavales de 10, 11 años. Lo que no puedes hacer es exigirles continuamente unos resultados, un rendimiento, porque eso lo que va a llevar en muchas ocasiones es al abandono prematuro del deporte y de la práctica de actividad física. Entonces, yo creo, sí, permíteme, yo creo que lo fundamental en el fútbol base en los chavales es educación deportiva, y lo que tienes es que educar a los chavales. Lo que tiene que tener prioridad es educar a los chavales a cómo estirar, o sea, lo que es una base de entrenamiento, cómo estirar, cómo luego después cómo tener un plan de entrenamiento. Yo creo que eso es lo fundamental. Por ejemplo, es uno de los contenidos, el currículo de educación física es enorme, y uno de los contenidos es ir evolucionando en primero de la ESO, pues que es el calentamiento, diferentes capacidades físicas básicas, y en cuarto de la ESO y en primero de bachiller también tienen que ser capaces a realizar su propio plan de entrenamiento, es decir, ellos analizarse a sí mismos en función de mis condiciones, claro, pues quiero mejorar mi resistencia y voy a trabajar esto y esto, y se intenta hacer, y lo intentan hacer durante las clases. Y muchos, te lo digo por nosotros, o sea, mucha gente aprende a entrenar muy mayor a base de ir viendo y yo creo que se debería de potenciar muchísimo más desde abajo lo que es la educación física, o sea, cómo aprender a calentar, cómo hacerte un plan de entrenamiento, para mí yo creo que eso es fundamental, porque ya hay mucha gente que aprende a entrenar, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que aprenden a entrenar a partir de los 30, pero a base de ver y de tal, cuando eso deberías de haberlo aprendido con 15 años y haber seguido ese plan de entrenamiento. Y luego, aparte, en lo de la base, yo digo eso, que uno de los problemas es pues que no es en sí un trabajo, es decir, la labor que hacen muchos chavales de 19 años, de 20 años, entrenando a equipos de fútbol, de baloncesto y demás, que al final lo hacen por hobby. El momento en el que aparezca un trabajo para él, aparezca otra cosa, él al final pues lo va a dejar, aunque su hobby y su idea es ser entrenador. Pero al final tú vas a entrenar y, bueno, ¿te dan 100 euros? No te dan ni 100 euros, no te dan nada, pasas frío, lo estás haciendo por hobby, y al final eso es algo que
que es un hobby. Entonces no va a dar nada, joder, si no, lo lleva todo el fútbol claro, el problema es ese. Entonces muchas veces España pues está a niveles de obesidad de los países de Europa, los primeros países de Europa. Queremos medallas en otros deportes que no sea, cuando al final luego pues en la base vemos que no hay unos educadores o unos entrenadores que bueno pues que se dediquen a eso, únicamente a eso, que no sea una segunda ocupación, que es un hobby, que un día lo dejan, que no. Es un poco profesionalizar eso. ¿Por qué? Pues porque al igual que en el colegio hay un profesor de educación física que tiene una licenciatura, tiene demás, lo que no puede ser es que para entrenar a chavales que bueno pues que no tenga ninguna titulación, que bueno, ahí se puede subsanar, porque si una persona le gusta eso y estudia, pues estudia lo que sea, pero luego darle cierta continuidad a esa persona para que se siga formando. Entonces esa continuidad se conseguiría pues profesionalizando la base. De entrenadores también. Sí, pero eso ya va más en todo, en actividades extraescolares, en deporte, en fútbol, en baloncesto, en todo. Es un poco crear una base que al final no se forman deportistas. Tú lo que estás intentando formar, yo creo, en educación física, en matemáticas, en todo, lo importante es formar personas. Y si salen del colegio y del instituto y son buenas personas y paisanos para la vida, pues eso es lo que vale. Al final luego lo otro son conocimientos que te van a servir en un momento o en otro. Por eso yo ataco a los grandes. Yo siempre ataco a los de arriba. No sé por qué. A mí me jode que ver que un jugador, que digas, este jugador cobra no sé cuántos millones, pero si te juega como los de abajo y todo el clan ese montado que hay, los feriantes esos que son los que iluminen todo este rollo. Pero los que vi yo ayer jugar del Oviedo y del Sporting juegan como los regionales que veo yo, joder, y no hay ninguna diferencia. Lo que tendría que pasar es que en esas categorías inferiores que no llegue al caso que por H o por B pues no llegan al objetivo que tienen, que es triunfar en el mundo del fútbol, y que pues de repente no abandonen la práctica de actividad física. Muchas veces al final es por eso, pues porque van a entrenar y hacen cosas que dices tú, esto lo están haciendo los de primera división, y al final el entrenamiento es casi una obligación y tendría que ser un disfrute. Atiendo una cosa, ¿sabes qué pasa? Que normalmente hay veces que estamos en los extremos y que es muy complicado combinar los extremos, ¿no? Mira, evidentemente un niño con 14 años, cuando está en un equipo de fútbol, todos entendemos que tiene que jugar, ¿no? Todos entendemos, juegan 11, pero entendemos que si van 16 tienen que jugar los 16. Pero también el que está jugando entiende que también quieren ganar. Entonces, tú dime dónde te pones, que cojas la postura que cojas, no es correcta. No es correcta. En el caso que lo que tienen que hacer es aprender a ganar, aprender a perder, jugar todos, y no en el caso de ganar ante todo haciendo trampas. No, eso es un tema. Bueno, es extremo, es extremo, pero tienen que al final es practicar deporte y, oye, pues comprender que unas veces tienen que jugar unos y otras veces juegan otros. Intentar, el entrenador ahí tiene que medir un poco para que todos puedan participar, porque al final, ¿qué están haciendo? Están practicando un deporte, no van a ganar, pues no se están jugando sus sueldos ni nada, es hacer actividad física y en ese... Vamos a ver, todo el mundo le gusta ganar. Sí, pero hay que saber está perder. Muy bien hacer deporte, y hay que... eso por supuesto, eso es otro tema, pero todo el mundo que juega un partido juega para ganar. Entiendo, también lo juegas para hacer deporte, pero también para ganar. Entonces, es que es muy difícil. O sea, póngaste donde te pongas. Bueno, si hablamos de críos, lo que tiene que prevalecer es la educación deportiva. Yo creo que los resultados, sin ninguna duda, vamos. Claro. Y educar también la persona que hace de entrenador, para mí, yo lo tengo claro, hace sobre todo de educador. Estamos hablando del fútbol base, ¿no? Estamos hablando sobre todo de educador. Estamos hablando de hacer deporte. Estamos hablando fundamentalmente de hacer deporte. Y al igual que el corredor de atletismo le gusta ir bajando sus tiempos, evidentemente al futbolista le gusta ganar y al deportista le gusta ganar. Entonces, si tú consideras que tienes que darle algún aliciente más, es decir, si tú consideras que todos los sábados que va un niño a jugar de 13, de 14, de 15 años va por hacer deporte, lo dejas cojo también.
Es decir, él también va porque le gusta ganar, porque le gusta ver en una clasificación, se gusta ver arriba. El ganar es un aliciente más. Tiene que ser un aliciente, no tiene que ser la obligación, porque en el momento en el que eso esa obligación supera pues si al final esa obligación hace que, por ejemplo, pues el perder te suponga una frustración, al final eso va a ser negativo para el chaval. Entonces hay que cambiar un poco esa idea, que claro, que no vas a ir allí, bueno, pues a pasarlo bien y ala, si pierdo, bueno, vas un poco a buscar siempre a ganar, pero bueno, no pasa nada por perder, eso es lo que hay que inculcar, y que bueno, que todos tienen que participar y que todos tienen su hueco y demás, que no profesionalizar, porque es que yo veo con 10 años chavales que si pierden pues cogen una frustración tremenda, y eso es lo que el entrenador o el educador es lo que tiene que, por ejemplo, inculcar, eso entre otras cosas. Bueno, bien, vamos a pasar a hablar del Oviedo, y hablaremos también un poco de lo de los coches. ¿Cuándo empieza lo de Fernando? Pues Fernando, está previsto que presenten el coche en unas semanas, y bueno, iremos poco a poco empezando a hablar de él. Este año, si va a ganar o va a quedar segundo. Si en enero, mira, de los 24 que corren, normalmente ganan los 24. Normalmente eso es lo que suele ocurrir siempre en el invierno, es que todos consideran que tienen el mejor coche, que van a ganar, que va a ser un año bueno. Tú tienes experiencia y vista porque todos los años, evidentemente, está claro, ¿no? Pero bueno, Fernando lo que tiene es la experiencia de todos estos años, las ganas están intactas, y está dolido, evidentemente, por lo que le ocurrió en todos estos años en Ferrari, ¿no? Por tanto, más ganas que nunca, ¿no? Más ganas que nunca. Pero bueno. Y el tema del Oviedo, que es apasionante. El Oviedo es apasionante. Siempre. Yo estoy a favor de... Desde 1926 es apasionante el tema. O sea, que imagínate. Claro, a mí no me gusta la forma ni las cosas. Yo ayer había que ganar, Gemma. Ayer no valía otra cosa. Había que ganar, y los formes a lo mejor a veces no son los mejores ni hacen el mejor fútbol, pero evidentemente en la categoría hay que ganar. Yo discrepo. Ahí sí que hay que ganar. Hay que ganar o ganar. Ahí hay que ganar o ganar. No nos vale participar. No vale participar. Yo creo que en su momento hay que hacer las cosas mejor, haciendo las cosas bien. Las cosas bien hechas, bien parece. Sí. Y cuando las cosas no están bien hechas, parece muy mal. ¿Entiendes? Y siempre había aquel refrán que decía... ¿Qué consideras tú que cambiamos? Yo quería el Oviedo que fuese... ¿Qué viste ayer que haya que cambiar? Pues ayer, lo que vi el Oviedo... ¿Qué viste que...? El Oviedo ayer jugó muy mal. Jugó tan mal como jugó la Avilés. Bueno, el campo no estaba... El campo no estaba para grandes... Bueno, pero aparte de eso, no se sabe. No se puede decir que es lo que necesita el Oviedo ni nada. Esas cosas no tienen mucho sentido. Yo en el fútbol no tengo sentido. Yo hoy ahí a hablar. Coño, va a venir para el Oviedo uno. ¿Quién es? Uno que no juega en el Córdoba y joder, pero si la diferencia es una categoría, joder. Así que no juega en el Córdoba, va a jugar en el Oviedo. Pero bueno, ¿qué estamos aquí contando? ¿Qué es lo que hacemos? Si el Oviedo juega muy mal en medio campo, el Oviedo juega muy mal, y atrás, y el portero no acaba de centrarse, el chavalín que va poco a poco, pero que no va a llegar a la estación del norte en la vida, ¿entiendes? Así tenía yo un jugador que tenía que llevar al abuelo, y joder, cuando llegues a casa ya tienes que dar la vuelta para casa. Eso sí igual, no falla algo, ¿entiendes? No veo yo como que digas tú, coño, que tienen buenos jugadores, me parece muy bien. A mí me parece que el Oviedo, pues hasta tiene buenos jugadores, pero yo veo salir a Ximeno Busto en el segundo tiempo, mal a gusto, no contento. Cuando un jugador no está contento, no va para nada, Y es como, tú tienes un obrero, a disgusto hay que echarlo, vete para casa y punto. Aquí hay que venir a corrolar bien y estar. Y yo creo que sí, pues a mí me gusta. Ayer lo vi saturado con la voluntad de querer meter un gol, a ver si era la base. No es así, joder. Alguien tiene que decir que no. Y pues dice el entrenador que jugaron de puta madre. Es lo de lo, ¿y aquí? ¿Qué está diciendo? Si había partido yo. Claro, y así. ¿Yo qué voy a decir? Y vas a los del Sporting. No sé, enfadaros un poco porque mi hermano no quiere que gane. Yo quiero que gane el Sporting. Bueno, vale, ganó, muy bien, me parece muy bien que gane.
Pero yo, por ejemplo, pues ahora digo, joder, veo al entrenador pues ¿qué vino aquí? ¿Qué es lo que hace este? Que echaron a aquel otro guaje y este está peor, no va a subir, pues ¿cómo va a subir? Con tres hombres, tres delanteros. A ver, el equipo está bien posicionado. ¿Quién? El Oviedo evidentemente está bien posicionado. El Oviedo hay que darle los retoques. Bien posicionado, ¿qué quiere decir? Bueno, que sale 11. No, que está uno segundo. La portería, no, cuatro. Que está segundo, Geme, está segundo. Está segundo. Está muy cerquina del primero. Pero y que ¿cómo no va a estar el Oviedo bien posicionado? Porque no estuvo en los últimos años, por ejemplo, porque con el nombre no vas a ningún lado. Eso está claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, voy a estar de acuerdo contigo en una cosa. Estoy de acuerdo que no me gusta que si un futbolista efectivamente no juega en el Córdoba sea un buen delantero para el Oviedo. No lo acabo de ver. No acabo de ver que haya que ir tan lejos. No lo sé si hay que ir o no. Pero tampoco me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia que un futbolista en el Córdoba, para el aficionado del Oviedo, no le dice gran cosa. Le dice algo los de arriba, pero el Córdoba no nos dice gran cosa. No tiene una gran historia el Córdoba como para que de repente nos preste un jugador. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso ya querer gastar esperas. ¿El Oviedo? No, evidentemente alguien considerará que lo está haciendo bien, pero que no lo vemos, de momento no lo vemos. Conforme yo lo veo, mira. Yo veo al Oviedo muy fácil. El Oviedo, si consigue meterse allá arriba, yo creo que puede conseguir meterse, se mete el primero, porque esos de Tenerife no caben de apuntalarse nada. Si se mete el primero, tiene una posibilidad, pero muy remota, porque la diferencia entre los otros de segunda vez son abismales, A dos partidos puede pasar de todo. Claro. Porque son 20.000 personas y tal, y podía ser. Y es la única celebración del Oviedo, porque si no el Oviedo está mal hecho. Bueno, no puede estar tan mal hecho, Geme, no puede estar tan mal hecho cuando va segundo. O sea, está mal hecho el Marino está mal hecho porque el Marino no de aquí, no de aquí. Marino de Tenerife está mal hecho, que está el último. Pero el Oviedo no puede estar tan mal hecho, Geme. Bueno, o sea, yendo segundo. Igual no está mal hecho, que pasa que no tendrán un día. Las limitaciones que tiene. Pero el Oviedo no está tan. Este hombre lo sabe bien. Este hombre va a los campos de esos de segunda. Sí, con familiares y todo, 400, y en alguno quedó corto. Nosotros tenemos mucha variación. Hay campos que parece que estás pitando en segunda B. Claro. Es una categoría que hay muchísimas veces que vas a pitar a un filial y hay 150 personas y otras veces hay 4.000, 5.000. Además que ya lo Oviedo. Si a mí les van 280, hombre, y saquen 3 puntos, o 4, 5, ¿qué más da? No, y eso no llega, si hay que hacer otro equipo. El Oviedo no puede mirar para ir al segundo, no, claro. ¿Cómo no va a ir? El Oviedo tenía que ir el primero con la gorra. Como que no va, porque las cosas están mal hechas. Aunque tú creas que no, el tiempo va pasando, Geme. Y desde la historia de Primera División ya son 12 años. Claro. Son 12, Geme. Y eso es una auténtica barbaridad. Porque ya vamos a igualar los seguidos que estuvimos en Primera. De aquella extraordinaria racha del 89 al 2001. Ya vamos a igualar dentro de 4 días, igualamos lo que no estamos por ahí arriba. Nos metimos en el mismo problema de siempre, que yo es lo de los perros, joder, o sea... De acuerdo totalmente, pero lo que al aficionado del Oviedo y da rabia, Geme, ver, como tú bien dices, la gala del otro día, la gala de que hay 11 futbolistas del fútbol español que son los mejores del mundo, y que hace 4 días se veían en Oviedo como rivales, pero en Oviedo. Y ahora llevamos 12 años que no disfrutamos de eso, ¿entiendes? Entonces, evidentemente, hay que intentar tirar para arriba. Que tú veas limitaciones al equipo, seguro. Pues vamos a ver si acertamos en fichar a 3 tíos. Ahora, si el primero que te sale, efectivamente, y es un fulano que no juega en el Córdoba, hostia, cago en la mar. Bueno, por favorecer algo, por dar un capote al PP10 que es el que habláis, oye, hay casos que bueno, se ficha gente que no están jugando y al final, bueno, resultan bien. Que no digo, porque al final los jugadores salvo los que son que son buenos, que destacan, al final es un poco, bueno, pues la mayoría tiene un nivel
Los futbolistas que está mirando el Sporting, evidentemente, son plantillas de primera. Son la persona que trajo de central, en un Sevilla, en tal. Pero que el Oviedo tenga que caer al Córdoba, joder, al Córdoba. Ya, es que bueno, te dice tan poco el Córdoba. Si el Oviedo de casualidad cae en la cantera del Sevilla, cae en la del Betis, cae en la del Español, cae en canteres muy fuertes, vale, pero que caiga en Córdoba, joder, y un fulano que no juega en Córdoba y que juega en Oviedo, da que pensar. Ahora, excepcionalmente que aciertes. Sí, es poco vendible, ¿no? De mano, Es poco vendible. Sí, de mano, claro, no sé claro. cómo juega el jugador, no sé cómo. Claro, tú ten pero en cuenta es poco que vendible lo que es, yo creo que es lo que te refieres. Porque hay mucha gente que dice, coño, es que la historia en el fútbol no tiene peso. Claro que lo tiene, joder, porque todo es historia, todo es historia. Este programa mañana será historia, por tanto todo es historia. Entonces, oye, la historia del Oviedo es extraordinaria en el mundo del fútbol. Está históricamente, estamos donde estamos. Estamos el 15, el 16. Es poco vendible, pero Claro. igual es mejor. Yo veo al Sporting, y digo yo, para mí el Sporting tiene un equipo buenísimo. Mira, Para el entrenador del Sporting, una cosa muy buena. Pero- Al chaval se supo manteniendo ayer. El central, pensando que a lo mejor podía ir fuera con la llegada del nuevo. Mira tú donde el chaval sigue jugando de central. Eso es, yo creo que es una baza extraordinaria de cara Mira, al míster. Yo ni soy de Gijón, ni que nada, yo no sé nada. Yo nada más que estoy, que aprecio, porque tuve jugadores que jugaron que eran de Gijón, aprecio aquí, ni aprecio tal, y bueno, y de aquí a Asturias me gustaría que siguiese. Pero yo veo al Sporting. Y joder, me dice, hoy sin Trejo, joder, no juega mal, pues tiene poca fuerza. Nacho Casas, no juega mal, pues tiene poca fuerza. Ahora trajeron uno de un tal Mendy, medio campo ahí, fuerte, duro, y buen jugador, pero claro, lleva 11 tarjetas, la de mi madre. No hay nadie que diga, oye, Moreno, corta, déjate de largar, porque hostia, que nos estás jodiendo, ¿dónde vas? Pero bueno, después veo al entrenador. Ya sabes que yo me meto con ellos, Sí, sí, no, lo digo bien claro. Tú y el tu hermano. No, Sí, mi hermano no tiene nada que ver, no, No, yo porque sé, yo sé de entrenadores, yo no sé, a lo mejor como porque a lo mejor mañana va a ser entrenador y tiene una carrera, pero el resto está como yo, podemos hablar y eso, pero yo tengo la experiencia buena y lo fui asimilando, que no soy bobo. Y yo me voy a ganar el Sporting, a ver, ¿qué? Con 3 arriba, no. Entonces, pero ¿cómo, chico, cómo puedes jugar tú con 3 delanteros si el tu medio campo no tiene fuerza de nada? Te lo explicó Pablo al principio, porque cada uno ve el fútbol como lo ve, Geme, pero no hay una norma que sea... Pero que la tiene que haber, joder. Mira, a ti no te gusta jugar con 9, y a mí sí me gusta jugar con 9. Mira. Y considero que el Oviedo juega extraordinario con 9, porque además ya mi Gutuyu, y jugamos de maravilla con Cervero, por favor, ¿o no? Mira. Dime, ¿jugamos de maravilla con Cervero o no? No. ¿Cómo que no? Que no, joder. ¿Cómo que no Una jugamos? cosa allí el Oviedo y otra cosa allí hacer un equipo. El Oviedo Sí. no tiene medio campo. El Oviedo no hay ninguno que la saque. Sáquenla, sí, hombre, aprenden tenemos más. un futbolista que la toca de maravilla, que ya el hay Oviedo cosas. y esos equipos no ven a Iniesta. Tú sabes que yo tengo una habilidad Pero por esos hay muy Iniesta. pocos, pero Y hay eso muy hay que pocos. ver. A Iniesta hay que verlo y hay que llegar. Tú llegues. Ayer me decía a mí uno, oye, mañana, coño, tengo entrenamiento, me dijo uno. ¿Y qué vas, coño? Voy a entrenar. Sí, no, mañana no voy a ir. Porque tiene el entrenador que llegue a correr. No, chicos, vamos a tocarla, vamos a mejorar técnicamente. Joder, que técnicamente se aprende a jugar, a parar, a centrar y a pasar. ¿Entiendes? Y eso es lo primero que hay que hacer. Y como hablamos del Sporting, mira, Sporting. Si juega con uno, que sobra. Hoy en el fútbol, si tienes un buen equipo en el mediocampo que vaya jugando, ya ganes con él, sin delantero. Los delanteros, tú ves al Barcelona y cualquier jugador del Barcelona entra más veces en ataque que si Alexis, que Villa, Pero que si tú todo. creciste toda la vida con un 7, un 11 y un 9. No. Toda la vida el fútbol. No, pues hay que tener gente que pero centre bien y que remate otro mejor, si no lo sabes, Pero el joder. fútbol de antes era un 7, un 11 y un 9. Antes era bombeada, pataba y pataba bien. Y yo fui uno de los pocos que nunca la bombeaban, que ponía un delantero y defensa. ¿Qué te pareció?
Lo que Ya pasa lo es que que tú yo. ahora te basas mucho en el Barcelona y en España. Claro. Y eso solo está en el Barcelona y en España. Ya, no hay que el más. fútbol- Buscarlo en segunda B. No, que el fútbol está mejorando. La gente quiere Sí, jugar y está la gente mejorando, ve. se quiere Eso, jugar. Sí, el cuidado. problema que todo el mundo Eso. quiere tocarla Eso. y no todo el mundo la puede tocar, Geme. Yo veo- No todo el mira, mundo... yo hablo del Sporting, ahora estaba hablando de Sporting. Yo Sporting y dije... Menos como estaba el campo ayer, ¿no? Claro. Yo, Es que como para está el subir. Claro, si es que además... Yo al Sporting, si llega otro paisano, pero este que llegó es que hizo unas cosas tan raras jugando contra el arriba. Fíjate lo que hizo el otro día. El otro día contra el Oviedo, un buneño que metió 3 goles. No, metió los 4. Escucha, o 4. Bueno, No llego metió los 4, llego sí. a lo que voy, mira. Lleva ahí año y medio. Con este ya estuvo 4 meses o 5 meses. No lo descubrió, ¿eh? No lo descubrió hasta que no se enteró, coño, mira, este metió 4 goles. Coño, tráelo para acá. Fíjate, si eso es un entrenador. Bueno, entonces calla, joder, claro. No, pero él acaba de llegar. Él acaba de Pero llegar. sí, A lo mejor pero no sí sabía que- lo que había... Que lleva 3 meses ahí, hombre. Sí, señor. Claro. Bueno, lleva entrenando con él, creo, ¿no? Y no lo Guerrero, pongo, y lleva no lo entrenando con pongo, el que primer estaba equipo ahí mucho jugando tiempo. por allí, no ve, que no ven. ¿Quién juega bien? ¿Dónde Hombre, va? el Con tema, más. En segunda ¿Dónde el año los pasado, demás? por ejemplo, el Valladolid jugaba muy bien al fútbol y este año juega y bueno, pues sí que se puede jugar incluso en segunda, porque siempre hay mucho el debate, Bueno. oye, en segunda no se puede jugar al fútbol porque es un poco... Y yo el año pasado... Mira, tenemos yo el que ir año un día pasado... ahí a este anuncio que hay ahí. Tan Yo, bueno. yo el año pasado seguí bastante el En fútbol Calabanzo. de segunda Buah, porque hay que soy ir a del Depor Calabanzo y un día. en ese caso sí que el Valladolid jugaba muy bien, Sí, sí, jugaba claro, incluso claro, mucho mejor jugaban que el bien, Depor. El claro, Depor sí. igual tenía jugadores más tal, pero el Valladolid jugaba muy bien al fútbol y subió jugando al fútbol, subió de Pero, tercero. ¿qué dices? ¿Que el año que viene que vuelvas a seguir a mirar el fútbol de No, segunda que otra lo vez? miro este año. El año pasado, perdón. El que el año año- que viene y que el año que seguiré viene también mirando. dices. No, el año que No. viene tampoco. Bueno. Porque yo Mira, confío que los no equipos- va a pasar. Muy bien. La mayoría de los equipos depende mucho, claro, por descontado que son los jugadores, pero después si tú tienes entrenadores que jugaron bien, que saben pegar la pelota, que fueron así en ese medio, pues esos equipos suelen jugar bien. Tú vas a ver a... Pero que no todo el mundo la puede sacar jugando, Geme, pero ahí que el tú caso lo que tiene quieres, razón, porque tú quieres que Jukic- todo el mundo la toque y no puede ser, No, Geme. no, Ahí, pero seguro que tendrás que hacer. Pero si efectivamente, tú, pero vas, tú- si el- tú vas a buscar, pues di, bueno, vete a eso, punto. Mira, yo el otro día dije a Sabino, golpe arriba es tan a correcto ese año como- del Sporting, que lo van a echar estos inútiles, fíchalo tú. Van a ficharlo por la noche, basta que lo diga yo para que no lo fichen. Yo no lo conozco, es iguaje. Pero creo que es un jugador por lo menos cojonudo. Yo. Pero el caso, por ejemplo, de Valladolid, de Jukic, es verdad que Claro. todos sus equipos juegan bien. Y él tiene una idea de fútbol Claro. y él la hace. En el Bueno, Valladolid, en claro. segunda, jugó bien, porque en segunda, yo recuerdo Depor, Valladolid, que le metió un baño el Valladolid al Depor en Riazor, en segunda, jugando al fútbol, al primer toque. Y este año ves un partido del Valladolid y sigue jugando. Y ves los jugadores. Pero esa y filosofía, esa plantilla no mira, vale pero- nada. Pero esa Son filosofía, jugadores. esa filosofía la tuvo el primero que la tuvo. Uno de ellos que la tuvo fue Juan Malillo, de querer jugar al fútbol como él ve el fútbol. Y eso va contracorriente. O sea, tú lo que tienes que hacer cuando llegas a un equipo es analizar lo que tienes y a partir de ahí decidir cómo hay que jugar. Pero si llevas... Esa idea es extraordinaria, la de van a jugar como yo quiero, es muy buena para el Madrid, muy buena para el Mira, Barcelona, la buena porque todo el aventura mundo sabe hacer de mi amigo de Calderón. todo. Pero tú Ah, llegas ya. a un equipo pequeño y tienes que ver lo que tienes Eso que ver. también Tú depende no puedes mucho hacer de la liga. Por ejemplo, en la Premier League siempre se les da mucho... Les das proyectos. Yo sé, el de Roberto Martínez del Perfecto. Wigan lleva allí pues, Sí. muchos años y hay muchos y años los que demás estuvo muy siempre parecido. colista bajando Sí. y en España pues a eso lo hubieran cortado. Entonces Pero tú no hay mira, una continuidad de un proyecto. Tú en un equipo en el que tienes un 9 como Cerbero, tienes que jugar a la forma tienes que jugar a la forma que tienes que jugar. No puedes inventar. Claro, no vas a Bueno, poner tenemos no que puedes inventar. nombres ni nada. Tenemos que marchar, Pero pues es ya- tan ya- válida lo que ya se debe entender terminó el la Gemelo, hora, oye, que mira. es tan válida Hay como que la ir otra. a El fútbol de Solo Mourinho Guapa. es tan válido como el de Cholo, Guardiola. a ver cuando Claro. vamos un día por ahí. A ver si tenéis que invitarnos un día, Robato. Eso está hecho. Oye, Eso está hecho. y me cago, tengo que mandar ahí un recuerdo para John, el de Mateo Astur, que es un chaval sensacional. Pero al mi amigo 15 que nos regaló el otro día unos
unos langostinos para todos nosotros. Aquí nos regaló, joder, puta madre. ¿Para todos nosotros? Para todos los que trabajan aquí, joder. Bien. Yo no los vi. Hay que especificar Oye, eso muy tenemos bien. que marchar, pero Hay que escucha, puntualizar vamos eso, a hay que mandar puntualizar eso. un recuerdo a don Manuel Díaz Vega, es amigo mío, que bueno, pues yo soy defensor de los árbitros, nada más que tuve un follón con un día, con uno, porque amigo mío después, y fui tengo tengo yo así, Jorge, del colegio de los árbitros, la hostia, fui ganar premios a montones, porque yo llegaba a uno y daba una voz a un árbitro y hasta luego, apretaba el esclavijes y punto. Pues mira tú que yo una quiero, ciudad tan que pequeña. te suban, porque creo que eres el mejor árbitro que hay en España. Y uno de los que más cosas hizo para poder seguir siendo árbitro eres tú, ¿vale? Entonces a don Manuel, que eche una manera, don Manuel, Pablo va a subir por méritos propios, pero lo que es extraordinario es que en una región pequeña como es Asturias, que tengamos un asturiano y un obetense gestionando y liderando el arbitraje en España, eso es algo eso es algo extraordinario. Que sí, eso es extraordinario. Oye, un poco pedimos, joder. Y Pablo ya ha hecho los méritos fuera del campo con lo que hizo, Jorge, y ahora los va a hacer en el campo, ya verás. Un recado para tu novia, para Tefi, Te mando un beso desde aquí, sí. Muy bien. Y al padre que nos ve, y en Gijón también nos siguen aquí mucho, que lo sé, que pues, mucha gente sigue el programa. No, pero hoy va a verme como te ve a ti. Claro. Y a vosotros nada, mil gracias. A vosotros gracias. Entonces el tema de los langostinos al menos. Joder, Pablo y yo estamos pendientes del tema ese, a ver cuándo hay el reparto. Para Víctor y para también. Javi. Sí. Menudo lío. Nos lo regaló, sí, ¿qué pasa? No, que hay gente enchufada en esta casa, está claro. Lo de la invitación a Casa Lobato también. Eso queda en pie, claro que sí. Y para Quique también, hostia, si falta Quique, falta todo. Y a don Manuel, no, 15 demasiado. Yo siempre lo puse conmigo. Es amigo mío y punto, como puedo, a 15. El de Fontpesco. El de Fontpesco no, porque ese no da ni agua, pero él lo da. Y bueno, iremos a ver a ese. Y nada, gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias.